El aprendizaje por proyectos es una de las experiencias más exitosas aplicadas en las escuelas a nivel mundial. Si eres docente de educación inicial y te interesa este tema, te recomiendo que no te pierdas este video. Hola, ¿qué tal? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Patricia Virgües y soy docente de la especialidad de educación inicial y autora del blog Miss Pati Inicial. Y en esta oportunidad he querido compartirte un tema que sé que es de tu interés: aprendizajes por proyectos, y que toda maestra de educación inicial debe saber aplicar en su aula. Así que empecemos. El aprendizaje por proyectos es una metodología muy antigua y que está siendo aplicada en las escuelas de nuestro país. Esta metodología, que tiene más de 100 años de vigencia y que fue una propuesta de Kilpatrick, que fue un pedagogo, y complementada bajo la asesoría de su maestro John Dewey, psicólogo, nos plantea que los niños tienen que ser el centro de aprendizaje y que por ende esos proyectos de investigación y de indagación van a ser relevantes y significativos para él. Esto quiere decir que los aprendizajes por proyectos promueven muchas habilidades, competencias y el logro de capacidades en los niños. Es por ello que muchas maestras y muchas personas se preguntan: ¿es factible poder trabajar proyectos de aprendizaje en las aulas con niños tan pequeños? Pues te digo que sí. ¿Por qué? Porque los niños aprenden a desarrollar su autonomía, aprenden a trabajar en equipo. Los niños proponen sus propias actividades y asumen responsabilidades dentro del aula. El niño construye su propio aprendizaje y aprende a reflexionar sobre lo que ha aprendido y cómo lo aprendió. Y esto le permite también comunicar sus logros a través de diversos lenguajes. Los aprendizajes por proyectos también promueven en el niño la participación, ¿no? Porque son actividades que parten de su interés. Ayuda a promover en los niños la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la autoestima, la motivación, la cooperación, y estos conocimientos son aplicables en su vida práctica. Tenemos que saber que los proyectos de aprendizaje surgen de dos maneras. Surgen de la propuesta que realizan los niños y surgen de la propuesta que realiza la maestra. Dentro de las propuestas que realiza el niño puede ser porque estos parten de una situación emergente, de un interés de los niños, porque los niños pretenden tal vez resolver algún problema, o porque propone una propuesta de poder diseñar o construir algún objeto. Dentro de las propuestas que realiza la maestra o la docente, estas surgen en base a una necesidad de aprendizaje, a un interés recurrente o en base a una necesidad identificada en la institución educativa. Es decir, si observamos alguna problemática en nuestra institución, como fue de repente lo que se promovió este año en el diagnóstico de la anemia en las instituciones, y que se pudo observar en muchas escuelas esta problemática, fue necesario abordar un proyecto de aprendizaje que les permita a los niños conocer la importancia de consumir los alimentos nutritivos en un trabajo en conjunto con las familias. ¿Cuáles son los tipos de proyectos? Pues tenemos que conocer que son 3 tipos de proyectos, y ellos nos van a permitir abordar diferentes situaciones que sean significativas en el aula. Estos proyectos son aquellos proyectos que involucran un producto concreto. También pueden ser los proyectos que muestran énfasis en un proceso de indagación e investigación, y también pueden ser proyectos enfocados en la resolución de problemas. Los proyectos de aprendizaje tienen 3 fases. La primera fase es la fase de planificación. La segunda fase es la fase de ejecución del proyecto, y la tercera fase es la fase de comunicación del proyecto. Recordemos que dentro de esas 3 fases se encuentra la evaluación formativa. Esta es la columna vertebral de todo este proceso, ya que nos va a permitir retroalimentar a los niños y que ellos reflexionen sobre su práctica,
sobre qué aprendieron y cómo lo aprendieron. Y también en la docente le va a permitir reflexionar sobre su trabajo en el aula, sobre qué es lo que los chicos aprendieron, cómo lo hicieron, si me funcionó esta estrategia o tal vez no me funcionó o qué debería de cambiar. Dentro de la primera fase, que es la fase de planificación, tengo que tener en cuenta las acciones previas. Esto quiere decir que yo tengo que identificar si estos proyectos de investigación o estos proyectos de aprendizaje en el aula van a generar un interés en los niños, parte de una necesidad o parte de un problema, para lo cual yo me puedo responder algunas preguntas. ¿Esta situación pone en evidencia algún problema, alguna necesidad, algún interés en los niños que pueda ser atendida o abordada en un proyecto de aprendizaje? ¿Qué recursos o qué materiales voy a utilizar y esos están disponibles en mi contexto? O a ver si este proyecto que parte de una necesidad, de un interés o de un problema puede desarrollar o puede trabajarse a través de un proyecto de indagación, a ver de repente en un proyecto de resolución de problemas o en la elaboración de algún tipo de producto. Tenemos que aprender a identificar cómo lo trabajaremos y de qué manera. También nos permite desarrollar o reflexionar para poder tomar decisiones. Esto quiere decir que cuando yo ya he identificado si es en base a una necesidad, en base a un interés o en base a una problemática, yo tengo que saber seleccionar las competencias que voy a desarrollar en los niños, porque este va a ser el fin supremo. Recordemos que la intención pedagógica de nuestro trabajo no es el proyecto en sí. El proyecto es una provocación, es la excusa perfecta para poder desarrollar las competencias, que es lo que a mí me tiene que interesar, que es lo que yo tengo que conseguir al final en los niños. Entonces, la mirada que tenemos que tener es que los proyectos son acciones que nos van a permitir desarrollar en sí la competencia. Culminada la primera fase de acciones previas, viene la segunda fase, que es la de ejecución del proyecto. Tenemos que tener en cuenta dentro de la ejecución de proyectos el objetivo del proyecto, si este es resolver un problema, si es un proyecto de investigación o la elaboración de un producto. Cuidemos siempre de seguir que estos respondan a los intereses de los niños. Es común que durante el proyecto surjan nuevas preguntas, nuevos intereses, nuevas propuestas que debemos incorporarlas y organizar dentro de todo este trabajo. Recordemos que el centro del aprendizaje son los niños. Entonces, en toda la ejecución del proyecto, estos deben partir de sus intereses y de sus motivaciones. No olvidemos siempre que en todo este proceso, tu trabajo de acompañamiento, tu trabajo bajo un enfoque afectivo, donde tu trabajo que brinde apertura, cercanía y calidez, va a motivar en todo este proceso que los niños estén conectados contigo. Entonces recordemos que si bien los niños son el centro del aprendizaje, el trabajo de la maestra es fundamental. Tengamos en claro que la apertura que tú puedas brindar puede garantizar el éxito en todo este proyecto. Culminada la ejecución del proyecto, viene la tercera fase y es la fase final, la comunicación del proyecto. La comunicación del proyecto consiste en que los niños socializan de manera interna o externa los logros que alcanzaron en todo su proyecto. Esto quiere decir que los niños eligen a quienes quieren comunicar los aprendizajes que alcanzaron o las competencias que lograron en todo su proyecto de aprendizaje. Pueden hacerlo dentro de la institución, puede ser en su aula o de repente los niños desean invitar a personas externas, a los padres de familia, a un tipo de comunidad específica. De repente lo pueden hacer de diferentes formas, quieren realizar una dramatización, quieren realizar una exhibición de fotografías, una exhibición de dibujos, quieren de repente hacerlo a través de un baile, una danza, de mil maneras, ¿no? Porque esto parte de una propuesta que van a realizar los propios niños en base a ciertas preguntas, ¿no? Por decir, ¿qué les gustaría contar acerca de su proyecto?
¿Qué les encantaría o quiénes les encantaría que vengan a verlo? ¿No? ¿Cómo podemos contar lo que hemos aprendido? ¿No? Es a través de estas preguntas que los niños van a hacer sus propuestas y van a llegar a un consenso grupal, ¿no? De cómo quieren comunicar aquello que ellos han alcanzado, aquellos logros que han podido observar, que se han promovido o que han alcanzado con éxito, ¿no? Recordemos que dentro de la comunicación del proyecto, esto va a partir de los propios niños. No es una propuesta que haga la maestra es la acompañante, es la facilitadora. Es la propuesta que realizan los propios niños en base a aquello que ellos han logrado. Y dentro de esta fase también se encuentra la evaluación del proyecto. Recordemos que esta tiene que partir de una reflexión del niño y puede ser una autoevaluación o puede ser una coevaluación. Los niños pueden evaluarse ellos mismos o pueden evaluarse como equipo. ¿Por qué? Porque los niños en el momento de evaluar, van a llegar a comunicarse entre ellos de qué manera aprendieron, qué necesitaron, qué lograron, que de repente también algunas debilidades que han podido observar en el camino y que han sido superadas. Recordemos que los niños son los constructores de su aprendizaje y por ende ellos van a ser los más idóneos en decir y en comunicar de qué manera se dio todo este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me han acompañado en este video. Recordarles que las maestras somos fundamentales en todo este trabajo, ¿no? Y que depende mucho de nosotros también que este proyecto se lleve con apertura y que sea exitoso. Así que muchísimas gracias a todas y no olviden suscribirse a mi canal y seguirme a través de mis redes. Me pueden encontrar en mi blog, mi Pati Inicial Blogspot, en mi fanpage en Facebook y en mi cuenta que tengo en Instagram. Muchísimas gracias a todas y será hasta la próxima. Suscríbete y dale clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando coloque un video nuevo. Muchas gracias a todas. Bye.